Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar sobre test de aliento para el diagnóstico de intolerancias a azúcares y sobre crecimiento bacteriano. En primer lugar, me presento, soy la doctora Arantxa Delgado, directora de Innovación y Medical Affairs de Isomed Pharma, y quisiera agradeceros a todos vuestra presencia en este webinar y el enorme interés que ha suscitado. De hecho, prueba de la gran acogida que ha tenido el webinar es la audiencia tan variada con la que contamos hoy, entre la que se encuentran fisioterapeutas, enfermeros, nutricionistas, médicos de distintas especialidades, incluso algún veterinario y algún bioquímico. Esto demuestra que hay una creciente preocupación por el bienestar digestivo de nuestros pacientes y que el abordaje de estos trastornos va a ser cada vez más multidisciplinar, estudiándose desde las distintas perspectivas que los distintos profesionales sanitarios tienen de estos trastornos. Este webinar, en el que abordaremos los aspectos más prácticos de los test de aire expirado o test de aliento, está dividido en tres partes. En la primera trataremos de una forma básica las intolerancias a azúcares y el sobrecrecimiento bacteriano, aunque veremos que esta nomenclatura no es del todo adecuada. Y a continuación pasaremos a la segunda parte, en la que realizaremos la interpretación de distintas gráficas de test de aliento. Para todo ello, contamos con la inestimable presencia del doctor José María Rodríguez Guerrero, que es jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Piamet Bahía de Cádiz, quien conoce de primerísima mano las dificultades a las que se enfrenta el profesional cuando se inicia en el empleo de estos test diagnósticos. Para la tercera y última parte, en la que trataremos el abordaje terapéutico de estos trastornos de una manera básica y muy práctica, tenemos el placer de contar con Maika Carrillo Suárez, directora de Aristea Nutricionistas y experta en patología digestiva y microbiota, y su relación con otros trastornos extradigestivos. Quisiera agradecer a ambos el entusiasmo y dedicación que han mostrado desde el momento en el que les propusimos participar en este webinar y compartir con todos nosotros su experiencia en el manejo de los test de aliento en el día de hoy, un viernes por la tarde. Por último, pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y al final de las ponencias las pasaremos a los ponentes. Si tienen alguna duda en particular sobre las gráficas, estas tienen un número que pueden anotar y luego realizar la consulta correspondiente indicando a qué gráfica corresponde, indicando el número de la misma. Sin más, doy paso al doctor José María Rodríguez Guerrero para su ponencia y agradecerles a todos de nuevo su presencia aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa, por tus amables palabras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a todas aquellas personas que se han conectado hoy por la tarde, un viernes, en este tema que nos parece tan interesante. También quería dar las gracias a la Casa Isomed Pharma por todo el apoyo logístico que nos ha prestado para hacer posible este evento en el día de hoy. Bueno, pues sin más, comenzamos con el tema. Si eres tan amable de compartir la presentación. Yo creo que lo tienes ya habilitado. Perfecto. Yo me desconecto para que se te vea solo a ti. De acuerdo. Bueno, esos son los puntos por los que nos iremos deslizando a lo largo de la charla. Amén de la introducción, intentaremos pasar de puntillas sobre algunos aspectos básicos de la intolerancia a la lactosa, a la fructosa y sorbitol, que vienen a ser lo mismo. Hablaremos un poquito de la microbiota, es importante saber algo para entender este tema. Y finalmente ya nos meteremos de lleno en el fundamento de los test de hidrógeno expirado, su metodología, interpretación de gráficas y tocaremos algunas pinceladas sobre el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, el tema que nos ocupa hoy sobre los test de aliento con hidratos de carbono es un tema que ya es bastante antiguo y tiene aproximadamente unos 50 años de antigüedad. Como saben, las células del cuerpo humano pueden producir CO2, pero no tienen la capacidad de producir ni hidrógeno ni de metano. Esta capacidad de producir estos gases está reservada a las bacterias de nuestra microbiota, de manera que cuando estas bacterias se ponen en contacto con los carbohidratos se produce una fermentación. Como ven en el gráfico, cuando tomamos hidratos de carbono, si estos hidratos de carbono que teóricamente deben de absorberse en su totalidad a nivel de intestino delgado, cuando esos hidratos de carbono se ponen en contacto con bacterias que estén de forma irregular en intestino delgado, o bien cuando estos hidratos de carbono
por la causa que sea, no se absorben en el intestino y pasan directamente al colon. Pues bien, cuando se produce este enfrentamiento entre bacterias e hidratos de carbono, se producen procesos de fermentación bacteriana y producto de ello es la generación de una serie de gases, entre ellos el hidrógeno, el CO2 y el metano, y otros que ya algunos de ustedes lo conocerán, que es el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno, de manera que estos gases que se producen en la fermentación pueden pasar a la sangre y de ahí viajar hasta los pulmones, de manera que cuando son exhalados a través del aliento, nosotros podemos detectar estos gases a través de unos aparatos que se llaman cromatógrafos de gases, de manera que la detección del CO2, del metano, del hidrógeno y del ácido sulfídrico se constituyen en la fórmula indirecta de detectar que ha habido una fermentación bacteriana de esos hidratos de carbono que han sido consumidos. Bien, estas pruebas de aliento no son, para nada son nuevas. Hace ya casi 50 años se produjo la primera publicación, este autor que veis aquí, sobre el test de hidrógeno expirado y comparaba esta prueba con la tradicional prueba de la tolerancia a la lactosa, en la que se le extraía al paciente sangre de forma consecutiva una vez que se le hubiese administrado la lactosa y se le hacía una determinación sanguínea de la elevación del nivel de glucosa. La verdad es que el recorrido de estas pruebas a lo largo de todos estos años ha sido muy pobre, porque había mucha heterogeneidad en cuanto a la metodología, la sensibilidad y la especificidad de esta técnica realmente eran bajas, no había acuerdos en relación a qué sustrato utilizar, qué dosis utilizar de cada sustrato, qué duración tenía que tener la técnica, y luego en absoluto había acuerdos en cuanto a la definición de qué se consideraba un test positivo o negativo. Pues fíjense que tardan desde el año 70 hasta 2009, hay casi 40 años en que se produce la primera reunión de consenso para unificar todos estos criterios. Eso fue en Roma del 2009 y se pasan otros 10 años hasta que se produce la segunda gran reunión de consenso que tiene lugar en Norteamérica con participación tanto de norteamericanos, canadienses y mexicanos. Eso fue en el 2007, en donde se sugiere una guía práctica para la realización de estas técnicas, para que todos hagamos lo mismo, e introduce una serie de términos nuevos que antes no aparecían, como es la medición del metano en la realización de estas pruebas de aliento. El metano, hoy no se concibe que no se pueda hacer una prueba de aliento si no se miden simultáneamente el metano y el hidrógeno. Y esto es porque hay pacientes que tienen una flora metanógena y, como saben, el metano se produce a través del hidrógeno, es decir, las bacterias utilizan el hidrógeno para producir metano. Si solamente medimos solamente medimos hidrógeno y no medimos el metano y tenemos presencia de bacterias metanógenas, las bacterias van a utilizar ese hidrógeno, lo van a convertir en metano y nosotros vamos a detectar un nivel inferior de hidrógeno al real. Por tanto, a esos pacientes los vamos a dar como no productores de hidrógeno, vamos a dar una curva falsamente negativa, porque no hemos medido a la vez el nivel de metano existente. Bueno, pues en esta reunión de consenso norteamericana de 2017, que le aconsejo que se lean, se establece que los test de aliento son herramientas muy simples y seguras, procedimientos no invasivos, que son fáciles de realizar, son de bajo coste y lo más importante son aplicables a niños y adultos y que demuestran su utilidad tanto en el diagnóstico de la malabsorción de los hidratos de carbono como en el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, este es el artículo de publicación de esta reunión de consenso. Y aquí tienen recogidas los principales puntos o los principales acuerdos en los que se llega en esta reunión, ¿no? Se sugieren en esta reunión que las dosis de lactosa y de fructosa que deben de emplearse son de 25 gramos, entonces han sido dosis variables, eran 25, otros autores empleaban 50 gramos. Bueno, pues aquí se dice que para hacer los test de lactosa y de fructosa tienen que hacerse con 25 gramos. Cuando hablamos de test de sobrecrecimiento bacteriano y utilizamos glucosa, la dosis de carga de glucosa debe ser de 75 gramos. Cuando utilizamos lactitol o lactulosa, se aconseja la dosis de 10 gramos, ¿no? Se establece una mínima duración del test de unas 3 horas y se aconseja o se
Se nos dice que es fundamental que haya una medición simultánea tanto del metano como del hidrógeno como del CO2. El CO2 también lo producen las células humanas, no solamente las bacterias, pero la medición del CO2 en el aire muestra es fundamental porque el CO2 va a ser garante de que el aire que vamos a analizar es un aire que viene procedente directamente del alvéolo y no del espacio muerto respiratorio. Y otro de los puntos importantes de esta reunión es que se establece lo que se llama el delta o el cutoff, que es el valor de elevación sobre la basal que tiene que producirse en el gas que vamos a medir para poder considerar esta prueba positiva. Y que en el caso del hidrógeno era de 20 partes por millón sobre la basal, y en el caso del metano se habla de 10 partes por millón. Importante decir que en esta reunión de consenso, para los americanos, cualquier elevación del metano por encima de 10 partes por millón, esté donde esté esa elevación en la gráfica, supone la presencia de sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de metano. Esto es un poco arriesgado, pero decirlo, porque el punto de corte de 10, bueno, es un punto para mí un poco delicado, pero que sepáis que los americanos tienen este punto de corte, son estrictos en este aspecto, y para ellos cualquier elevación del metano por encima de 10 supone el que el test sea positivo. Bien, importantes factores a considerar para la realización del test. Y esto es fundamental. Es decir, sabemos que estas técnicas de hidrógeno inspirado y de metano son técnicas que adolecen de sensibilidad y especificidad muy alta. Y la única manera de hacer que estos valores tengan valores creíbles o razonables es que seamos muy rigurosos a la hora de realizar la técnica con el paciente. Al paciente se le aconseja que venga con 12 horas de ayuna, por lo tanto es importante que el sueño esté comprendido dentro de esas 12 horas. Es importante que hagamos un lavado de la flora orofaringea para eliminar cualquier bacteria en la flora bacteriana que pueda interferir con los resultados. También se establece, y esto es importantísimo, el que durante las 4 semanas previas a la realización del test no debe haber consumo de antibióticos y tampoco se debe haber realizado ningún estudio endoscópico bajo, o sea, no se debe haber realizado una colonoscopia. Y el día antes de la prueba, al paciente se le debe haber dado una dieta pobre en residuos. También se habla en esta reunión de los probióticos y los prebióticos, y se aconseja que al menos una semana antes de realizarse estas pruebas se retiren tanto unos como otros. Los pacientes no pueden fumar porque, como saben, el tabaco incrementa la concentración de los gases a nivel del alvéolo. Es importante que el paciente esté en su casa tranquilo, sin hacer ejercicio, porque la hiperventilación también modifica los datos. En el caso de los niños, pues, bueno, pues tengan cuidado de que no estén jugando o que no estén llorando, porque llorar también es una forma de hiperventilar, ¿no? Así que el niño tranquilito viendo la televisión mientras se está haciendo la prueba, ¿no? Y luego se aconseja, en el caso de que el paciente esté con IVP, si es posible retirar el IVP para la realización de la prueba. Esto no siempre es posible. Exactamente lo mismo con el tema de los prokinéticos. Bien, seguimos ahora de puntillas sobre el metabolismo de la lactosa. Como saben, la lactosa es el azúcar de la leche, es un disacárido compuesto por estos dos monosacáridos que aquí ven, la glucosa más la galactosa. Y en el humano, pues tenemos un alto consumo a lo largo de la infancia, pero este consumo se va reduciendo a la vez que vamos creciendo, ¿no? Y eso se debe, esa reducción progresiva del consumo, a que también genéticamente estamos determinados a perder la actividad de la lactasa. Es lo que se llama la no persistencia de la lactasa. Es decir, que genéticamente perdemos la actividad de la lactasa, y esto depende mucho de la población que estudiemos, ¿no? Por ejemplo, casi todos los asiáticos que son adultos ya han perdido esta tolerancia a la lactosa. En Norte de Europa esto llega a límites del 20%, y en España estamos bueno, al 50%. Como saben, el gen que codifica la no persistencia de la lactosa es este gen que ven en pantalla, ubicado en el cromosoma 2. Bien, una vez que la lactosa llega al intestino, aquí ven representado el enterocito,
La lactosa es sometido a la acción de la disacaridasa, en este caso de la lactasa, y la glucosa libre y la galactosa son incorporadas al interior del enterocito a través de este transportador de membrana que se llama el SGLT1, ¿no? Una vez que está dentro del enterocito, esos dos principios, tanto la glucosa como la galactosa, a través de este transportador de membrana que se llama el GLUT2, que está situado en la membrana vasolateral, pues vierte tanto una sustancia como la otra al espacio intersticial y de ahí a la sangre. Existe otro transportador mismo GLUT2 tiene la capacidad de migrar al ápice del enterocito, de forma que cuando es necesario ayudar al otro transportador, al SGLT1, para incorporar glucosa, GLUT2 emigra al borde apical y ayuda al otro transportador para meter glucosa dentro de la célula. Pero como este transportador es polivalente y también tiene capacidad para transportar la fructosa, cuando el GLUT2 se expresa aquí arriba, pues a la vez que incorpora la glucosa, también lo hace con la fructosa, y de ahí que la absorción de fructosa se dice que se favorece en presencia de glucosa. Muy bien. Bueno, aquí les pongo la clasificación que todos conocéis de la intolerancia a la lactosa. Como saben, en el niño existe el déficit congénito de la lactasia. Estos son los cuadros que ven los pediatras en la infancia. Lo dejo ahí en el aire porque todos lo conocéis. Una de las causas más frecuentes de intolerancia a la lactosa en el prematuro es la inmadurez. El niño no tiene un sistema enzimático todavía preparado e inicialmente en los primeros días de vida pues no tolera la lactosa. Esto es una cosa transitoria hasta que el intestino madura, ¿no? Y luego están, como la causa más importante, son las enteropatías. Cuando sufrimos un proceso de gastroenteritis aguda, muchas veces durante ese proceso se produce una lesión del borde en cepillo que lesiona la actividad de la lactasa, y durante ese tiempo en que dura la gastroenteritis nos hacemos intolerantes a la leche, pero esto es un problema transitorio que se cura una vez que se resuelve la gastroenteritis, ¿no? Pero hay otros procesos que son crónicos, que afectan a la vellosidad, como son la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la giardiasis y el insuficiente bacteriano, que tenéis que tener muy presente a la hora de cuando estudies a un paciente que tenga intolerancia a la lactosa. Hablo en el niño, ¿no? Esto mismo es aplicable al adulto. Antes hemos hablado de la no persistencia de la lactasa, es decir, el adulto, conforme va creciendo, pues va dejando la leche un poco al lado porque le va sentando mal, ¿no? Pero luego, también igual que en el niño, existen otros cuadros clínicos de gastroenteritis transitorias que afectan a la lactasa, y lo mismo que hemos dicho en el adulto, es decir, todas aquellas enfermedades que afecten a la vellosidad afectan a la actividad de la lactasa, tanto sea una celiaquía, una enfermedad inflamatoria intestinal, una giardiasis y un SIBO. Por tanto, el resumen de toda esta diapositiva es que cuando nos enfrentemos a un paciente con una supuesta intolerancia a la lactosa, penséis que puede existir una no persistencia de la lactasa, eso es correcto, pero que penséis, tengáis miras muy altas para que en esos pacientes también descartemos una celiaquía, una giardiasis o un sobrecrecimiento bacteriano, que son las causas también más frecuentes que encontramos, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí tenemos una representación de cuando la lactosa no es absorbida, como sabéis, en el intestino delgado. Entonces, esa lactosa viaja por el intestino sin ser absorbida, y cuando llega al colon, pues es sometida a la acción de las bacterias que están en el intestino grueso, de forma que se fermenta, y fruto de esa fermentación hay varios productos. Unos son como, por ejemplo, este que veis aquí, que son ácidos grasos de cadena corta, que son sustancias buenas que ayudan a la alimentación de los enterocitos, de los cronocitos, y tienen otras funciones metabólicas. Ácido láctico, que acidifica el medio, y agua. Bueno, una de los síntomas más importantes de la intolerancia a la lactosa es la presencia de diarrea, precisamente por el efecto osmótico que tiene la lactosa al llegar al colon y por el agua que arrastra, ¿no? Pero otro de los productos que provocan la fermentación es los gases de los que hemos venido hablando. De forma que estos gases, parte van a ser expulsados por vía natural. Perdón, esto se ha ido para atrás.
Bien, les decía, parte de los gases son expulsados por vía natural, pero hay un 20% del gas que se incorpora a la sangre, de la sangre es incorporada, viaja hacia los pulmones y de los pulmones sale y podemos estudiarlas en el aliento del paciente y medir las concentraciones, ¿no? Bueno, en estas gráficas de aquí de la derecha, las imágenes estas me estorban, pero bueno, me tenéis que creer, aquí... Maika, no sé, perdón, Arantxa, no sé si se puede quitar estos recuadros porque no veo la gráfica en su totalidad. ¿Arantxa? Sí, disculpa. Sí, te decía que no veía... Sí, el que no ves, yo sí que veo... Sí, no veo la parte distal de las gráficas porque están ocupadas por las imágenes. Ah, a ver, podemos retirar tu imagen. A ver, detenemos el vídeo. Vale. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Bueno, pues entonces, como decía, en estas gráficas tenemos un tiempo de tránsito a nivel de intestino delgado y un tiempo de tránsito a nivel de colon. Y esto, conceptualmente, bueno, se ha atribuido al minuto 90 de la gráfica cuando es el paso de intestino delgado a intestino grueso. Bien, pues si nosotros ingerimos lactosa y esa lactosa es absorbida a nivel de intestino delgado, como tiene que ser, lógicamente esa lactosa no va a llegar al colon, por tanto no es metabolizada por las bacterias y por tanto no detectaremos en el aire expirado hidrógeno ni metano en ese paciente. Esto es una gráfica rigurosamente normal. En cambio, en la de abajo veis que tenéis, en la primera parte de la gráfica, no hay elevaciones de ninguno de los dos gases, pero cuando la parte de la lactosa ha llegado al colon, se ha producido una elevación del hidrógeno a nivel distal. Bueno, pues aunque probablemente gran parte de la lactosa se ha absorbido aquí, pero hay otra parte que ha llegado a intestino grueso, ahí ha sido metabolizado, se eleva por bacterias productoras de hidrógeno y este hidrógeno es el que nosotros medimos en el aire expirado. Por tanto, el paciente tiene una mala absorción de lactosa. Mala absorción no es igual que intolerancia. Mala absorción es que la lactosa llega al colon. Y cuando esa llegada de lactosa al colon provoca síntomas, entonces ya hablamos de mala absorción. Todo esto que les he comentado también es aplicable a la fructosa, como luego veremos. El circuito es el mismo. Bien, nos vamos ahora rápidamente a la fructosa. La fructosa es un monosacárido que se encuentra de manera natural en la fruta, en la miel y en algunas verduras y hortalizas, ¿no? Pero la mayor parte de fructosa nosotros la ingerimos o bien como el azúcar de mesa, que es un disacárido, o también la ingerimos como fructanos, que son polisacáridos de fructosa. Los fructanos, como veis aquí, como puede ser el trigo, el ajo o la cebolla, nosotros no disponemos de sistemas enzimáticos para cortar los fructanos en monosacáridos de fructosa. Por lo tanto, los fructanos nosotros no los absorbemos y van directamente al colon, donde son sometidos a la fermentación bacteriana. Pero la fuente más importante de fructosa que hoy en día tenemos es lo que se llama el jarabe de maíz. El jarabe de maíz no es más que un jarabe de glucosa que ha sido sometido a procesos enzimáticos de forma que se transforma la glucosa en fructosa. Entonces, esto es fructosa pura con un poder edulcorante tremendo y es lo que se utiliza en casi todos los productos que se tachan de poco calóricos y que elevan un poco a la glucemia y que además tienen muchísimo sabor, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que todos estos productos son especialmente ricos en fructosa, mucho más de la fructosa que podemos absorber en el intestino. Sabéis que tenemos una capacidad máxima de absorción de fructosa de 25 gramos al día. Bueno, pues el típico atracón de gominolas se sigue siempre de alteraciones en el colon porque gran parte de la fructosa que hemos ingerido pues va a pasar al colon y se va a producir una fermentación bacteriana. Estos son aquí lo que tienen detallados, son los peligros que tienen y que de todos son conocidos el abusar de los jarabes estos de maíz, ¿no? Altos en fructosa. Bien, el transporte de la fructosa es un poco diferente al de la lactosa, ya que la fructosa es un monosacárido
Como decía antes, la fructosa tiene una absorción limitada en el intestino delgado y el transporte, a diferencia de la glucosa, es un transporte por difusión facilitada y que se acompaña siempre por el sorbitol, es decir, sorbitol y fructosa compiten por el mismo transportador, que como les dije antes es el GLUT5, ¿no? Ese transportador de la fructosa se encuentra en el borde en cepillo, y lo que hace es incorporar la fructosa y el sorbitol al enterocito. Desde aquí, el GLUT2, que como les dije es el polivalente de la función, pues achica toda la fructosa que hay hacia el intersticio y de los capilares, y de ahí la fructosa pasa directamente a la sangre. Bien, lo que tiene aquí reflejado es el metabolismo de la fructosa. Es que solamente las células, fundamentalmente a nivel hepático, son las células del organismo que tienen capacidad de metabolizar la fructosa. Y eso es a diferencia de la glucosa. Cualquier célula del cuerpo metaboliza e incorpora la glucosa. En cambio, con la fructosa solamente es el hígado el que tiene capacidad de metabolizar este monosacárido. Pues bien, una vez que la fructosa ha sido incorporada al hepatocito, sufre la acción de estas enzimas y le pongo este ciclo porque el objetivo es transformar la fructosa en glucosa y de glucosa a glucógeno, ¿no? Pues bien, en el segundo paso metabólico que interviene esta enzima, que se llama la aldolasa B, es el paso metabólico que se conoce cuando falla como la intolerancia genética a la fructosa. También se llama como fructosemia. Bien, esto se lo pongo aquí más detalladamente, igual que hice con la glucosa. Le pongo aquí la clasificación de la intolerancia a la fructosa. Bien, la intolerancia hereditaria a la fructosa es el déficit enzimático de la aldolasa B. Esto no lo vais a ver, porque esto lo ven los pediatras en los niños neonatos, o cuando fundamentalmente dejan la leche e incorporan la fruta. Son niños que hasta entonces iban bien, pero cuando incorporan la fruta, entonces empiezan a experimentar cuadros de dolor abdominal y de hipoglucemias, y eso se debe a que la aldolasa B no funciona. Me vuelvo a quedar sin la parte derecha de la pantalla, pero da igual. La aldolasa B no funciona y entonces eso da lugar al cuadro clínico de dolor abdominal y problemas de hipoglucemia. Bien, no me entro más en este tema porque ya digo, lo normal es que no encontréis ningún paciente, pero tenéis que tener en cuenta que hay algunas personas que rechazan el azúcar desde pequeño y entonces nadie sabe que tiene este tipo de problema hereditario. Por tanto, cuando hagáis un test de intolerancia a la fructosa, y eso se lo hagáis en niños, tener un poco de cuidado porque si esta alteración hereditaria está presente y le dais la fructosa al niño, se puede provocar un cuadro bastante aparatoso. Esto en el adulto es difícil que lo vayáis a ver. Bien. Bueno, pues la intolerancia a la fructosa que llamamos secundaria se puede producir por varios mecanismos. Uno es por el que hablamos antes del exceso de consumo de jarabe de maíz, es decir, consumimos más fructosa de la que podemos absorber, ¿no? Esta es la típica escena de te vas al cine, te comes 28 reales y 4 caramelos y al día siguiente estás mal pues porque te has tomado demasiada fructosa que no la has podido absorber, eso llega al colon, fermenta y tienes un montón de gases, ¿no? Pero bien, descartado este tema, nos metemos en realmente lo importante, que es que la mayor parte de las intolerancias a la fructosa son por un proceso que está ocurriendo a nivel del intestino, es decir, que la malabsorción de la fructosa siempre es secundaria a algo, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser secundaria a dos problemas fundamentales. Uno, a que haya alguien en la luz intestinal que esté comiéndose la fructosa, es lo que ocurre en los casos de sobrecrecimiento bacteriano, y el segundo supuesto en el que no se absorbe la fructosa es porque esté lesionado su transportador, que es el GLUT5. Pero el GLUT5 puede estar lesionado siempre y cuando haya algún problema en la vellosidad, es decir, cualquier proceso que afecte al borde en cepillo de la vellosidad, llámese celiaquía, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad inflamatoria intestinal, giardiasis o lo que sea, va a provocar, al lesionar la vellosidad, va a provocar una lesión del GLUT5 y por tanto va a haber una mala absorción de glucosa. En definitiva, siempre que vayáis a estudiar a un paciente con intolerancia a la fructosa,
siempre ir más allá, pensar que es un proceso secundario y que tenéis que descartar siempre un sobrecrecimiento bacteriano o una lesión en la biopsia. Por tanto, hacer un test de sobrecrecimiento bacteriano como primera aproximación o hacer una biopsia intestinal para ver cómo está la biopsia. Bien, esto es lo mismo que hicimos con el tema de la lactosa, ¿no? La fructosa no absorbida llega al colon, es metabolizada por las bacterias, se producen los gases, estos gases pasan a la sangre, antes han producido la sintomatología esta que veis aquí, de diarrea, de posiciones muy explosivas, como meteorismo, etc. Los gases que se absorben pasan a la sangre, de ahí al torrente respiratorio, y nosotros lo detectamos en el aliento que analizamos, ¿no? Bien, aquí veis una gráfica de fructosa, la fructosa que se ha liberado en intestino delgado, teóricamente se tiene que quedar aquí, debe ser absorbida, pero veis como una vez que la fructosa, que hemos pasado la fase hacia el colon, hay una elevación del hidrógeno en su porción distal. Eso significa que parte de la fructosa no se ha absorbido, ha sido metabolizada por las bacterias a nivel del colon y por tanto este paciente tiene una mala absorción de fructosa. Y fijaros que aquí el metano está normal. El metano siempre tiene que estar normal. Si esta elevación del hidrógeno se acompañara de una elevación del metano, entonces estaremos ante un caso de mala absorción de fructosa y estaremos ante un caso de sobrecrecimiento por bacterias productoras de metano. Sobre esto incidiremos más tarde. Bien, paso corriendo ya por el tema de la microbiota intestinal. Como sabéis, hoy la microbiota se considera como un órgano con el que no nacemos porque nuestro intestino nace estéril, pero con el que nos vamos haciendo hasta que tenemos la edad de 3 o 5 años, que es la edad en que se estima en que este órgano está formado. Si pudiésemos pesar toda la microbiota que tenemos dentro, estaremos ante un órgano que pesa más de 2 kilos, o sea que es casi como el hígado básicamente, ¿no? O sea que es un órgano invisible pero que pesa bastante, ¿no? Y fijaros que nosotros nos exponemos al exterior a través de dos medios, a través de la piel y a través de las cavidades internas. La piel tiene aproximadamente unos 2 metros cuadrados y la tenemos cubierta de microorganismos, pero nuestro intestino es nuestra ventana interior hacia el exterior y nuestro intestino tiene aproximadamente de 400 a 500 metros cuadrados, o sea que es un escaparate hacia el exterior tremendo, y en el cuidado de ese escaparate interior, pues la microbiota juega un papel fundamental. Y vaya trabajo porque estar limpiando todos los días un escaparate de 500 metros cuadrados es un trabajo de chinos, ¿no? Muy bien, bueno, pues formando esta microbiota, no solamente existen bacterias, sino también existen las arqueas. Las arqueas son seres procariotas muy cercanos a las bacterias, pero forman otro reino, pero no son bacterias en sí. Ya ahora hablaremos un poco de ellas, ¿no? Y junto con las bacterias, que son las más abundantes, y las arqueas, existen virus, hongos y protozoos, por este orden que les he mencionado, ¿no? Antes les he dicho que nosotros cuando nacemos no tenemos microbiota, el intestino es estéril, y es a través del parto, del canal del parto y a través de la lactancia cuando los primeros gérmenes, fundamentalmente bifidobacterias y lactobacillus, los que empiezan a llegar al intestino. Son bacterias que nos cuidan y cuidan muy mucho el intestino inmaduro de los recién nacidos, se van expandiendo y poco a poco se van incorporando nuevas bacterias, provocándose fenómenos de tolerancia frente a esas bacterias hasta que al final, cuando tenemos 3 o 5 años, hemos constituido una microbiota en regla, ¿no? Como saben, aquí están representadas todas las partes del intestino, desde el estómago hasta el colon. Existe un gradiente de concentración bacteriana desde el estómago hasta el colon, de forma que en los tramos proximales casi no existen bacterias, el intestino es estéril, y las bacterias se acumulan en los tramos distales, tanto intestino delgado en ilion como en el colon, ¿no? Y es que, claro, las fiestas de los alimentos se producen en intestino delgado. A nosotros no nos interesa que las bacterias estén aquí, porque aquí lo que queremos es nosotros absorber los alimentos.
y lo que no nos interesa lo echamos al colon y ya tenemos a las bacterias que se encargarán de metabolizar lo que a nosotros no nos interesa, ¿no? Bien, aquí tienen representada la flora normal, no me voy a entretener en esto, pero ya les digo que... Perdona, José María, Sí. vamos ya por 40 minutos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Vale, bueno, Que me pues has entonces... pedido que te avisara. Vale, pues venga, voy corriendo. Bueno, aquí tienen la flora y les comento, aquí hay una serie de bacterias, Akkermansia, que tiene un nombre muy raro, pero esta es una bacteria que nos cuida muchísimo el moco, ¿eh? Y luego existen las famosas arqueas de las que les he estado hablando, que son las bacterias productoras de metano, ¿no? Bien. Estas son las arqueas, como veis aquí, tienen un aspecto, aquí da hasta miedo, ¿no? Pero son unos seres tremendamente polivalentes, son bacterias extremófilas porque tienen una capacidad enzimática tremenda y son capaces de resistir ambientes lo más extremos posibles. Las arqueas están por todos lados, en el suelo, en el océano, están en el mar muerto, con la salinidad que existe, en los géiseres y están también, como no, en el intestino grueso, ¿no? Luego tienen una capacidad enzimática tremenda porque son las productoras de las PCR, las DNA polimerasas. Las PCR que utilizamos hoy en día se hacen a través de las enzimas de las arqueas. Bueno, como veis, son bacterias que son omnipresentes, están en todos lados, son comensalistas, adoptan muy diversas formas y ya les digo que son polivalentes porque sirven para todo, para hacer PCR, para tratar las aguas residuales, extracción de minerales, y yo cuando hago un símil de las arqueas, a mí me recuerdan a las suegras, porque las suegras son, bueno, pues miréis donde miréis, siempre están en todos lados, a la hora de comer siempre están por ahí, adoptan muy diversas formas y la verdad es que sirven para y nos ayudan para todo, son seres únicos como las arqueas y algún gen debe de compartir. Bueno, sobre la microbiota digo dos cosas y es que esta es la clasificación de la microbiota. Hay bacterias que tienen una función protectora, como son las que ven ahí. Hay otras bacterias que son el grueso de nuestro ejército. Hay otras bacterias que tienen una función inmunomoduladora, que lo que hacen es avisar al sistema inmunomodulador de que hay agentes buenos y agentes malos, que es lo que entra y no sale en el enterocito. Hay otras bacterias como las Akkermansias, que lo que hacen es cuidar de que el moco esté en condiciones, porque el moco es importantísimo, porque es donde viven ellas. Así que cuidan el moco, estimulan la producción de moco y el que el moco sea de calidad nos va a proteger frente a la invasión de otro tipo de bacterias, ¿no? Y luego existe una flota que se llama la flota proteolítica, son bacterias, son facultativos, patógenos facultativos, son bacterias malas, pero las tenemos muy controladas, y tenemos unas pocas porque nos interesan tenerlas porque tienen una función a la hora de degradar las proteínas, ¿no? Bien, sobre la microbiota, una palabra, y es que están implicadas en la función metabólica de la absorción de los alimentos y digestión, nos protegen, hacen que el moco sea un moco de calidad, que protege a la biosidad. El moco no solamente alberga bacterias, el moco alberga muchas sustancias bactericidas, inmunoglobulinas, defensinas, que nos protegen de la flora patógena, ¿no? Por lo tanto, cuando una microbiota falla, fallan todas estas funciones que ven aquí, ¿no? Bien, pues a la alteración de la microbiota es lo que conocemos de la disbiosis. Y eso siempre debe acompañarse de una alteración, una sintomatología en el paciente. Bien, desobligamiento bacteriano, decirles que es cuando, o el concepto antiguo de desobligamiento bacteriano es cuando existen más bacterias de la cuenta en el intestino delgado, ¿no? Cuando estas bacterias están presentes, pues hay una competencia natural por los nutrientes y se producen procesos de fermentación, ¿no? Pero el sobrecrecimiento bacteriano puede ir más allá de la fermentación y las bacterias, por distintos mecanismos, pueden lesionar el borde del cepillo y entonces se alteran toda la digestión de los disacáridos porque se lesionan todas las enzimas que están en este borde del cepillo. Fallan disacaridasas, fallan proteasas, falla la DAO, fallan las proteasas, las mismas bacterias pueden desconjugar los ácidos biliares y, por tanto, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, no solamente hay un problema de fermentación bacteriana, sino un problema de lesión intestinal. Y esto nos lleva directamente al concepto de intestino permeable. Cuando el intestino se lesiona, fallan las uniones que unen a los enterocitos, que son las uniones estrechas, y cuando las uniones estrechas fallan, por aquí se cuela todo tipo de partículas, pasan a la sangre, esto provoca fenómenos inflamatorios a nivel de la lámina propia,
dando lugar a enfermedades como el Crohn, colitis ulcerosa, colitis microscópica, pueden pasar a la sangre, dando lugar a fenómenos sistémicos con desarrollo de autoinmunidad, enfermedades inflamatorias, alergias alimentarias y síntomas sistémicos como los que ven aquí, como la artromialgia, la rosácea, etcétera, ¿no? Aquí tienen representados los síntomas del SIBO. En la parte inferior de la gráfica ves cómo la producción de gas bueno, se traduce en que el paciente dice que tiene distensión abdominal, muchísima ventosidad. A veces son pacientes que pueden presentar diarrea o estreñimiento. El estreñimiento es muy típico del sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano, hay mucha flatulencia, pero luego hay otros síntomas atípicos que no estamos tan acostumbrados a ver y que provoca el sobrecrecimiento. Y generalmente eso se acontece cuando existen fenómenos de permeabilidad intestinal. Son pacientes que se quejan de dolores articulares, musculares, pacientes que pueden decir que no tienen ánimo, que tienen depresión, o que no tienen fuerza, que sufren problemas de concentración, dolores de cabeza o alteraciones de la temperatura corporal. Por tanto, en el sobrecrecimiento bacteriano tienen que buscar siempre síntomas derivados de la fermentación, pero empiecen también a buscar síntomas, igual que hacemos con la enfermedad celíaca típica, de presentación de SIBO, que yo le llamo atípico, que son estos síntomas otros que les he comentado en la parte superior de la gráfica, ¿no? Sobre las causas de SIBO no voy a entrar, supongo que la Maika va a hacer un buen recordatorio, pero sí recordarles que las causas quirúrgicas son las que predisponen muchas veces al SIBO. Recordad que la apendicitis aguda complicada provoca al final una alteración de la función de la válvula ileocecal y hay un reflujo ileocecal que puede favorecer el SIBO. Lo mismo ocurre con las intervenciones que se llevan por delante a la válvula ileocecal, en tumores o enfermedad de Crohn. Importantísimo, piensen en SIBO no solamente en este grupo de pacientes. Los pacientes mayores tienen alteraciones de la motilidad intestinal. Son pacientes que están sometidos a tratamientos como anticolinérgicos, como fármacos narcóticos para el dolor, que enlentecen el tránsito intestinal. Bueno, estos pacientes son pacientes también con factores de riesgo para desarrollar el SIBO. Pensar en SIBO en pacientes con uso crónico de IVPs y en pacientes que tengan estreñimiento crónico. Es decir, que no os cueste pedir un test de sobrecrecimiento bacteriano a un paciente que tenga un estreñimiento crónico, aunque sea catalogado de funcional. Y por último, deciros que gran parte de los pacientes que tienen SIBO no tienen ningún antecedente importante, pero en estos pacientes hay una alteración de lo que sabéis son el complejo motor migratorio. Este complejo motor no es más que las ondas peristálticas que se encargan de limpiar el intestino en las fases de ayuno. Pues bien, hay distintas intoxicaciones alimentarias producidas por estas bacterias que pueden lesionar este complejo motor migratorio. Y ese paciente que un día antes iba al baño bien, tras sufrir un proceso de gastroenteritis aguda o de toxificación alimentaria, empiezan a tener problemas de propulsión y al final acaban desarrollando los SIBOs. Bien, del tratamiento de SIBO les digo dos frases que no solamente hay que ir contra las bacterias, pero hay que ir contra las malas y hay que ayudar a las buenas. Es decir, contra las bacterias malas tenemos que darles antibióticos y tenemos que hacerlas pasar hambre. De ahí vienen dietas FODMAP, que dietas son pobres en hidratos de carbono fermentables, es decir, a las bacterias les hacemos pasar hambre y además las matamos con antibióticos. Los antibióticos van a encontrarlos o los farmacológicos o los herbáceos. Sobre este tema Maika nos va a hablar. Pero es importante que nos acostumbremos a que cuando haya un SIBO, que sepamos qué tipo de bacteria es la que está creciendo para luego poder hacer un tratamiento adecuado. No es lo mismo tratar un paciente que tenga un SIBO productor de hidrógeno que un SIBO productor de metano, porque los fármacos van a ser diferentes. Y lo mismo cuando el SIBO es provocado por bacterias productoras de sulfuro. En cuanto, no solamente porque digo hay que eliminar las bacterias malas, también hay que ayudar a las buenas, ¿no? Y para eso están los probióticos y los prebióticos. Nos interesa saber también qué bacterias es la que falta, ¿no? Porque probióticos hay muchos, pero nos interesa saber qué tipo de probióticos es el que va a repoblar las bacterias que nos interesan. Y un concepto que quiero también que no olviden es lo que se llama el die-off. Cuando matan a las bacterias hay una liberación bestial de lipopolisacáridos y eso provoca en el paciente una reacción gripal y el paciente se pone muy malito, hasta con fiebre, con diarrea y te dice que los antibióticos le sientan mal. Y es por este tema del die-off. Ténganlo presente porque el paciente tiene que seguir con el tratamiento para que esto sea eficaz el tratamiento.
Bien, y luego no solamente hay que corregir las deficiencias nutricionales, sino también hay que recuperar el daño mucoso y luego prevenir la recurrencia. Sigo adelante, deciros que, bueno, que estos son los nuevos términos del SIBO. Cuando el sobrecrecimiento afecta al intestino delgado, hablamos del SIBO tradicional, pero cuando este sobrecrecimiento está producido por bacterias metanógenas, la B se cambia por la M y ya no es SIBO, sino es SIMO. Cuando esto lo hacemos en el intestino delgado, el intestino grueso, hablaríamos del LIBO, cuando está producido por bacterias productoras de hidrógeno, y del LIMO, cuando el sobrecrecimiento en intestino grueso está producido por metanógenas. Muy bien. Si el sobrecrecimiento está producido por hongos, hablaríamos de la palabra SIFO, ¿de acuerdo? Bien, los test de aliento, estos los conocéis todos, voy a darme prisa. Bueno, pues estos test de aliento se utilizan con las dosis ya recomendadas por el consenso americano. La manera de hacerlo es la que tienen aquí, hay que recoger el aire basal, hay que decirle al paciente que hay que hacerlo esto muy bien, se da el sustrato correspondiente y luego a cada 25 minutos se va midiendo el aliento en el paciente, ¿no? Para ello, eso nos da lugar a esta obtención de gráficas, ¿no? Bien, estos son resultados que luego entraremos más adelante sobre ellos en el apartado de gráficas. Este es el soporte para estudiar el sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros utilizamos la lactitol, los americanos utilizan la lactulosa y también aconsejan la utilización de la glucosa como sustrato para el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Da igual el sustrato que utilicen, el lactitol tiene una serie de ventajas sobre la lactulosa, sobre todo porque no es tan dulce como la lactulosa y se tolera mejor, ¿no? La glucosa la utilizamos poco, pues porque la glucosa se puede absorber mucho en el intestino delgado proximal y esto puede hacer que en un sobrecrecimiento a nivel distal nos salga una curva falsamente negativa, ¿no? En este paciente se ha administrado lactitol, que no debe de absorberse en el intestino delgado, y al llegar al colon se fermenta y esta es la curva normal de un paciente al que se le ha dado un lactitol, ¿no? Muy bien. En este paciente ya esta curva es anormal porque, como veis, el lactitol es fermentado en intestino delgado y detectamos el hidrógeno y el metano ya a estas alturas, ¿no? Vale. A la hora de interpretar las gráficas no podemos ser muy germánicos. Hay que saber tener cierta deportividad, saber que los valores no son absolutos y que la clínica manda mucho en la interpretación de las gráficas. Leeros este artículo de Marc Pimentel en el que nos orienta mucho sobre la forma, hace una puesta a punto sobre el sobrecrecimiento bacteriano y nos dicen cómo hacer una interpretación de la gráfica más o menos decente, ¿no? Esto es el resumen de este artículo, que no me da tiempo comentarles, y directamente ya pasamos a las gráficas, ¿no? Bien, esas son las primeras gráficas de lactosa. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Me lo puedes decir, por favor, Arantxa? Sí, llevas 55 minutos hablando. Vale, bueno, pues voy a ir rápido. Bueno, esta es una curva de lactosa en este paciente. Como veis, la lactosa se tiene que absorber en intestino delgado. Pues aquí el hidrógeno que está puesto aquí como líneas azules y el metano en líneas rojas. Aquí no hay elevación ninguna de hidrógeno y de metano, ni a nivel proximal ni a nivel distal. Importante, que antes no lo he dicho, es que siempre el hidrógeno basal no debe pasar de 10 partes por millón, igual que el metano basal, ¿de acuerdo? Lo importante es que el paciente esté muy bien preparado y que las cifras basales sean las correctas, ¿vale? Bueno, pues en este paciente que veis aquí a la derecha es una gráfica también muy plana, como la que veis a la izquierda, y bueno, lo que veis es que tanto hidrógeno y metano están ligeramente por encima de los valores basales, están por encima de 10, ¿no? Pero la tendencia de ambas curvas es hacia la bajada. Metano está en 20, veis que aquí que 18 va bajando, el hidrógeno estaba en casi 30, pero bueno, se mantiene a la baja. Bueno, este paciente, aunque siguiendo los criterios de los americanos, que para ellos cualquier elevación por encima de 12 o de 10 es criterio de sobrecrecimiento bacteriano,
yo para mí este paciente, como no hay ningún repunte ni de hidrógeno ni de metano tras la administración de la lactosa, yo en este paciente consideraría que no tiene un sobrecrecimiento bacteriano. Y si lo tiene, lo que haría es me iría a un test de sobrecrecimiento bacteriano. Vale. Esta es una gráfica típica de un paciente con con mala absorción de lactosa. Hidrógeno y metano son normales en la primera parte de la gráfica, pero en la parte distal del colon hay repuntes del hidrógeno. Eso significa que las bacterias productoras de hidrógeno han metabolizado parte de la lactosa que ha pasado al colon y por tanto se repunta aquí y veis este valor aquí distal del hidrógeno en minuto 175. El metano tiene que estar normal, es decir, si aquí hubiese una elevación de metano, estaremos hablando de mala absorción de lactosa y de crecimiento de arqueas. Bien, en esta gráfica de aquí, es una gráfica también muy parecida a esta, en que aquí el hidrógeno es normal en la primera parte de la gráfica, pero veis que ya en la segunda parte de la gráfica hay mucha producción de hidrógeno. Entonces aquí hay una intolerancia a la lactosa, pero a diferencia de la primera vez que el metano, que está en valores inicialmente límites, que son de 12, aquí más o menos se mantienen, pero en la segunda parte de la gráfica el metano sube. Por tanto, aquí hay arquea. Interpretación de esta gráfica es que hay mala absorción de lactosa y además hay sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de metágeno. Paso a la siguiente gráfica. Bueno, veis aquí que hay una gráfica en que el hidrógeno está normal inicialmente, pero ya en minutos 50 empieza a elevarse, con lo cual la lactosa dada se está metabolizando por las bacterias, por tanto aquí ya hay sobrecrecimiento de bacterias productoras de hidrógeno que han metabolizado la lactosa, y además veis una curva de metano en la que el metano basal está en 20, está por encima de 12, un metano que está elevado, sigue la misma dirección que la lactosa, perdón, que el hidrógeno, y cuando llega al minuto 50 empieza a elevarse y tenemos metano en toda la segunda parte de la gráfica. Por tanto, en este paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de hidrógeno por esta elevación que habéis visto de hidrógeno en minutos 50 y 75, que son por lo que corresponde a intestino delgado, y tiene también un sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de metano. Bien, en la parte derecha nos vamos a lo fácil, el metano representado aquí es una curva plana, por tanto no hay bacterias metanógenas. El hidrógeno parte de un basal un poco elevado y encima sube, por tanto se sube el hidrógeno en esta primera parte de la curva es que la lactosa ha sido metabolizada por las bacterias productoras de hidrógeno y entonces aquí podemos decir que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Pero ojo, esto es una prueba de lactosa. El sobrecrecimiento bacteriano hay que confirmarlo luego con un test de sobrecrecimiento bacteriano. Conforme va pasando el tiempo, vemos que no hay mala absorción de la lactosa porque el hidrógeno no se eleva aquí. Es que porque la lactosa o bien se ha absorbido en parte o bien ya ha sido metabolizada por las bacterias. Siguiente gráfica, esta es una gráfica en la que veis también de lactosa, en la que veis el hidrógeno está normal y sigue normal en toda la gráfica, por tanto es normal. Este punto de aquí que veis de 125, estas cifras de M insuficiente, eso significa que el paciente no ha tenido una buena recogida de la muestra porque la cantidad de CO2 en la muestra no es suficiente para analizarla. Por tanto, la máquina te va a decir que este valor no vale para analizarla, pero te va a poder hacer aquí un 0. Por tanto, este valor de metano que veis aquí de 100, aquí cae a 0, pero esto no es real. Si esta muestra se hubiese analizado correctamente, el metano aquí estaría normal. Bueno, pues como decía, el hidrógeno aquí está normal, pero lo que sí veis es que el metano sube desde las primeras fases de la gráfica, o sea que hay bacterias producedoras de metano en el intestino delgado y que se mantienen a lo largo de toda la gráfica del grueso. Por tanto, conclusión, aquí lo que hay es un sobrecrecimiento bacteriano por arqueas en intestino delgado y en colon. Bueno, la siguiente gráfica, esta es muy bonita porque veis que básicamente el metano está al principio normal, luego, bueno, se mantiene en valores 11, 20 y empieza aquí a subir, los límites del bien y del mal, pero siempre en estos límites. Pero lo que más llama la atención es que desde el principio tenéis una curva de hidrógeno enormemente elevada. El valor basal es 60, esto es muy significativo, y en minuto 50 ya tenéis un metano
que es de 150. 150 es el valor máximo que puede medir la gráfica. Por tanto, aquí aparece 150, pero puede ser 300 o más. Por tanto, aquí hay bacterias que se están zampando la lactosa en el intestino delgado y, por tanto, el resultado de esta gráfica es que hay un sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de hidrógeno que afecta a intestino delgado y probablemente intestino grueso. Paso con la siguiente gráfica y es esta. Veis que tenemos la curva más plana. Yo siempre empiezo por la más plana. Veis, aquí está el metano. El metano tiene valores por encima de 12, siempre está en 20. Esto es un valor que llama la atención y lo mantiene durante toda la gráfica. Esto es un sobrecrecimiento bacteriano por arqueas. Aquí hay producción de metano. Pero además el hidrógeno está súper alto desde el comienzo de la gráfica y esto se mantiene durante toda la gráfica. Por tanto, aquí hay sobrecrecimiento bacteriano por arqueas y aquí hay sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de hidrógeno. ¿Vale? Bien, esta gráfica, que ya creo que va a ser la última de la lactosa, aquí veis que tenéis una curva de lactosa básicamente normal, porque el hidrógeno no se eleva. Cuando la lactosa entra en el colon, se produce un repunte del hidrógeno y, por tanto, aquí hay mala absorción de lactosa, porque la lactosa ha llegado al colon, se ha metabolizado y se eleva el hidrógeno. Pero lo que más llama la atención es que el metano está por las nubes. 74 es el valor máximo que da la máquina. Por tanto, este paciente tiene una mala absorción de lactosa porque la lactosa llega al colon, pero tiene un sobrecrecimiento por arqueas, en tanto en intestino delgado como en colon. Bueno, paso ya de la siguiente gráfica, directamente voy a la fructosa, porque si no, no me da tiempo. Bien, la fructosa es exactamente lo mismo que para la lactosa. Cuando una gráfica es normal, tenéis que tener niveles de metano y de hidrógeno basales normales. Aquí veis que el hidrógeno está en valores por debajo de 10, aquí lo veis aquí, y que se mantiene durante toda la gráfica. El metano tiene valores ligeramente por encima de lo que los americanos dicen que es normal, pero la tendencia de este metano es a estar normal durante toda la gráfica. Por tanto, este paciente para mí no tiene una gráfica normal de fructosa, aunque tenga un valor de metano ligeramente por encima de lo normal. ¿Vale? Esta es la misma gráfica, pero veis que toda la gráfica es plana para ambos gases, salvo aquí a nivel proximal, que tenéis un hidrógeno de 31. Probablemente este paciente ha hecho la prueba a lo mejor un poco más, se ha fumado un cigarrillo, ha hecho 4 flexiones y por eso ha hecho ejercicio y el valor basal de metano ha sido un poquito más alto, ¿no? Bien, esta es la típica gráfica de la intolerancia a la fructosa. Tenéis que la fructosa llega aquí en intestino delgado, debe de absorberse, no lo hace, llega al colon y en el colon se produce la metabolización, se produce hidrógeno, se levanta el pico de hidrógeno y esta es la curva de la intolerancia a la fructosa. Ojo, metano siempre tiene que estar en 0. Si aquí se levantase la curva de metano, es que existen bacterias productoras de metano y por tanto habría sobrecrecimiento de bacterias metanógenas. En esta curva de la derecha veis que el metano se mantiene normal durante toda la gráfica, por tanto no hay bacterias metanógenas y el hidrógeno se encuentra normal desde el principio, pero que en minuto 50 esto empieza a crecer. Por tanto, la fructosa se ha puesto en contacto con bacterias productoras de hidrógeno. Minuto 50-75 estamos todavía en intestino delgado y por tanto el resultado de esta gráfica es que hay sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de hidrógeno. Bien, una última gráfica más. Aquí veis que tenéis un metano normal, por tanto no hay arqueas, pero veis que el hidrógeno está basalmente elevado y conforme damos la fructosa sigue en elevación. Por tanto, aquí hay contacto entre fructosa y bacterias productoras de hidrógeno. Aquí existe un sobrecrecimiento bacteriano provocado por bacterias productoras de hidrógeno. Lo mismo ocurre en la gráfica de la derecha, ¿no? Niveles de hidrógeno elevados, damos la fructosa sigue subiendo y luego hay una disminución, ¿no? Pero el aumento está aquí, por tanto, aquí ha habido un contacto entre la fructosa y las bacterias y, por tanto, aquí hay un sobrecrecimiento bacteriano por bacterias productoras de hidrógeno. El metano está aquí en el límite del bien y del mal todo el tiempo. Si queréis confirmar que hay arqueas, lo mejor es que hagáis siempre un test de SIBO con lactosa o con lactitol. Bien, última curva de la fructosa, ya lo prometo. Aquí veis que tenéis una curva normal
tenéis una curva normal de hidrógeno, pero desplazada hacia la izquierda, porque veis que el hidrógeno rápidamente aumenta en tiempo todavía de intestino delgado, por tanto la fructosa se ha expuesto a las bacterias y por tanto lo que hay y por tanto hay un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de hidrógeno. El metano, aquí que inicialmente estaba, hay límite, cuando llega al colon se produce una elevación de metano y por tanto aquí se juntan dos patologías, el sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano y un sobrecrecimiento en intestino delgado de bacterias productoras de hidrógeno. Bien, finalmente ya me paso directamente al lactitol. El lactitol, como sabéis, es un disacárido no fermentable, entonces no se puede absorber en intestino delgado porque no tenemos enzimas para ello, pero sí es fermentable por las bacterias productoras de hidrógeno del colon. Por tanto, el lactitol pasa por intestino delgado sin gloria y sin pena. Cuando llega al colon, bueno, pues las bacterias lo fermentan. Bien, entonces, el lactitol al llegar al colon se fermenta y el hidrógeno sube. Ojo, que hablo siempre de hidrógeno. Si hubiese una elevación del metano, entonces estaremos hablando de que también existen arqueas. ¿De acuerdo? Bien, la gráfica de la derecha veis que tenéis un nivel de hidrógeno normal en la primera parte de la curva, luego progresivamente se sube el hidrógeno, eso significa que el lactitol ha llegado al colon. Pero aquí el metano tiene unos valores un poco tontorrones. Yo en este paciente creo que no tiene sobrecrecimiento bacteriano por arqueas, pero bueno, lo tendría en cuenta. Vale. Este paciente, o esta gráfica, perdón, es la última que os voy a comentar. Aquí hay, en la gráfica del hidrógeno, veis que cuando damos el lactitol, el hidrógeno sube, por tanto, el lactitol se está poniendo en contacto con bacterias productoras de hidrógeno. Esto es lo que llamamos SIBO, porque las bacterias productoras de hidrógeno están en el intestino delgado. También sube el metano, por tanto, el lactitol está siendo metabolizado por bacterias productoras de metano. Es lo que llamaríamos SIMO, y lo mismo ocurre en intestino delgado. Tanto el lactitol está siendo consumido por bacterias productoras de metano, pero como están en intestino grueso, le llamaríamos LIBO, la L es de large, de intestino grueso, y esto mismo traducido al intestino delgado sería el LIBO. Bien, y la última gráfica, y ya con esto termino, que es que cuando veáis una gráfica de lactitol en que ni hidrógeno ni metano se eleven, es porque probablemente estéis ante un paciente que sea portador de bacterias sulforreductoras. En condiciones normales, cuando deis lactitol, aquí se tiene que elevar el hidrógeno. Si no se eleva el hidrógeno y el metano tampoco, es que tenéis bacterias productoras de ácido sulfhídrico. Y hoy en día no tenemos medio de medir ese tipo de gas. Vale, y con esto ya he terminado. Muchas gracias, disculpa el tiempo que me he pasado la charla. Muchas gracias, José María. A ver, creo que tienes que dejar de compartir la... Bueno, espera, lo quito Vale. yo. Ok, ahí estamos. Pues nada, muchas gracias, José María. Bueno, ha habido varias preguntas en cuanto a las gráficas y tu ponencia, pero como hemos dicho, lo vamos a dejar para después de que hable Maika Carrillo y hacemos todas las preguntas después de su ponencia. Así que nada, sin más, doy paso a Maika Carrillo para que comparta su pantalla y nos dé su ponencia sobre el abordaje terapéutico de los trastornos que se diagnostican mediante test de aliento. Maika, estás sin volumen. A ver. A ver, perdona, a ver si es que tengo... Vale, ahora sí que me escucháis, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Vale, mira, ahora que lo tengo muy fresco, la última gráfica que ha comentado José María, me encanta, está clarísimo para mí que es un SIBO, un LIBO de sulfuro, porque ¿para dónde se está yendo el hidrógeno?
Es verdad que también tenemos la acetonótrofos, pero la bacteria reductora de sulfuro incluso tiene más afinidad por captar el hidrógeno. Así que es una curva de verdad clarísima. Eso sí, hay que correlacionarlo con los síntomas que tenga el paciente. Pero el doctor Pimental, gracias a su último estudio de Reimagen, aunque todavía no lo ha publicado, ya sí que él nos lo ha contado, y nos dice que de un 60 a un 80% de los casos de SIBO o olivo de sulfuro, las curvas no son planas. Puede haber mucho hidrógeno, incluso mucho metano, y aún así también haber este tercer tipo de SIBO, olivo de sulfuro. Se pregunté los síntomas porque no voy a hablar yo de esa parte ni del tratamiento nutricional, pero si queréis luego en la sección de preguntas me preguntéis por qué es distinto ese tratamiento. Estoy hablando muy rápido porque creo que me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, lo que quería comunicar que síntomas típicos, si esa gráfica se correlaciona a síndrome micional o sensación como de que tiene una infección de orina, pero luego acto deportivo no tenéis, o simplemente síndrome micional que tenéis que ir mucho al baño o de manera urgente. A veces es simplemente entumecimiento de las extremidades, como que se os quedan dormidas las manos, los pies, si hay halitosis, pero siempre se ha dicho que huele a huevo podrido. Realmente los casos en los que se tiene este olor son los mínimos, vamos, casi nunca hay este olor. Y luego hay tres tipos principales, decimos sulfuro de hidrógeno, pero está dimetilsulfuro, que huele como a alcohol dulce, es decir, que hay distintos gases. Maika, disculpa que te interrumpa, se te oye bastante bajito, hay varias personas que no te están oyendo. No sé por qué, pues yo te oigo bien, pero hay varias personas que están diciendo que se oye muy bajito. Tengo aquí la señal de micrófono, a ver si puedo subirlo. A ver si puedes subir la sensibilidad o algo. Sí, voy a intentarlo. No puedo, no sé cómo hacerlo. A ver, aquí me estoy metiendo en ajustes, audio, pero no me da, no, me he metido en audio, no me da la opción de subir volumen. Yo puedo hablar más alto, va a parecer que estoy gritando, pero si queréis alzo la voz. Sí, así yo creo que se te oye mejor. Alza la voz y bueno. No voy a sonar tan melodiosa, de todas maneras, estoy casi siempre Habla para los que están al fondo de la sala. Vale, pues voy a hacer eso, pero advierto que, bueno, voy al grano, aunque también, bueno, quiero empezar con mi charla, pero es que ha sido súper interesante la charla de José María y quería también hacer un inciso, ¿vale? Que aunque el té de la lactulosa, por supuesto que es de referencia, pero no a todos los microorganismos les gusta el mismo azúcar, ¿vale? Por eso, como él decía, hay curva de fructosa o de lactosa que nada más verla diciendo aquí que hay claramente un SIBO, porque si no, ¿cómo es posible que suba tantísimo los gases antes de los 90 minutos? De hecho, mira, yo tengo un ejemplo de un paciente que fue muy curioso porque la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, es un azúcar que se tolera perfectamente, incluso los que no toleran los FODMAPs, un poquito de azúcar de mesa sí que la toleran. Bueno, pues este paciente se hizo a la vez varios test de azúcar, se hizo el de la lactosa, bueno, a la vez, en días consecutivos, el de la lactosa, el de la fructosa, el de sorbitol, el caso que todos le salieron a cero. Y se hizo el de la lactulosa, el de la lactulosa no me acuerdo, no, creo que no se llegó a hacer el de la lactulosa, pero yo vi que tenía siempre metano a cero. Y no sé por qué, también se hizo el de la sacarosa, que no se suele hacer, pero se hizo el de la sacarosa. Y en el de la sacarosa, pues le salió a nivel de, creo que subía hasta 5 el metano. Es decir, quiere decir que a la arquea que tenía este paciente le encantaba la sacarosa, ¿vale? Y en el resto de los test le había salido totalmente a cero. Nada, y otra cosa, un inciso que quería hacer sobre el test del aliento de la lactosa, que cuando no hay intolerancia, digamos que no hay un SIBO, pero sí que se ha visto que hay una mala absorción de lactosa.
O incluso, vamos a poner mejor un ejemplo, hay un SIBO y hay intolerancia, aparte de mala absorción, suponiendo que eligen la mala absorción, y hay intolerancia a la lactosa, como ha dicho José María, el SIBO puede dañar la enzima del borde de cepillo, causando esta mala absorción a la lactosa. Es decir, que a lo mejor, aunque haya mala absorción, no es primaria, es secundaria al SIBO. Entonces puede haber mala absorción y también está habiendo una intolerancia. ¿Por qué? Porque es que cuando hay un daño del epitelio, la primera enzima digestiva que se ve afectada es precisamente la lactasa. Por eso casi nadie que tiene SIBO tolera la lactosa. Aunque, ¿por qué quiero hacer este inciso? Porque yo no recomiendo quitarse completamente de la lactosa, porque como necesite prolongar en el tiempo una dieta baja en estos azúcares fermentables, si deja de tomar por completo la lactosa, se va a hacer intolerante. Es decir, que ahora mismo es una intolerancia secundaria a un SIBO, pero si la deja y pasan años sin tomar lactosa, al final se hace intolerante de verdad. De hecho, una vez que se erradica el SIBO, se debe reevaluar la tolerancia a la lactosa después de unos 6 meses. Eso sí, no la tome a la vez que otros alimentos que tengan mucha fibra, mucho azúcar fermentable, ¿vale? Pues te la tomo a media mañana o a media tarde, alejada de los otros alimentos. Y ahora sí, ya que ya empiezo con mi charla. A ver, voy a... Un momentito. No, espérate, tengo... Un momentito. Voy a compartirlo. Vale, ahora. Vale, lo estáis viendo bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, José María ya ha explicado las razones por qué es fundamental realizar un test de aliento con lactitol o lactulosa para poder diagnosticar apropiadamente el sobrecrecimiento microbiano intestinal. Y así que ahora, cuando yo explique el tratamiento médico, veréis aún más claro la necesidad de que se conozca la severidad del gas. Es decir, hasta cuántas partes por millón alcanza el gas y en qué momento lo hace. Y también veréis por qué es tan necesario conocer el tipo de gases que se están produciendo para poder elegir así el tratamiento más adecuado y poder estimar, así podemos estimar la prognosis del tratamiento en cuanto a la duración, dificultad, ya que, por ejemplo, si hay mucho gas, podemos predecir que posiblemente se va a necesitar varias tandas de antibióticos, aunque esto dependerá del tratamiento que se ponga, y para elegir el más adecuado, he pasado. Y para elegir el tratamiento más adecuado, tenemos que hacer una correlación de los resultados que nos da el propio test junto a la sintomatología que tiene el paciente y su historial médico, y esto es lo que nos va a ayudar a elegir el tratamiento más apropiado para que se pueda erradicar, si es posible, con una única tanda de tratamiento. Vale. Como veis, todos los tratamientos actuales que hay son bastante eficaces. Hoy solo me va a dar tiempo de hablar de los antibióticos farmacológicos y me voy a tener que quedar con las ganas de hablar de los herbáceos, que son los que suelo recomendar porque, aparte de ser muy eficaces, además veréis los estudios, que lo que se ha demostrado, también vale para tratar o incluso para prevenir el sobrecrecimiento fúngico, el cual es una comorbilidad muy frecuente en estos pacientes. Pero también me gusta mucho utilizar los antibióticos herbáceos porque tienen efectos adicionales beneficiosos para la salud. Aunque aquí esto sí que quiero dejarlo clarísimo, los antibióticos herbáceos no están exentos de riesgos y tienen muchas interacciones con los fármacos. Por eso nadie debería tomarlos sin la supervisión de un especialista. Por poner un par de ejemplos de los dos antibióticos herbáceos que más suelen utilizarse para el tratamiento del SIBO, que es la berberina y el aceite de orégano, pues bien, la berberina puede interaccionar con la loratadina, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que muchos de estos pacientes suelen también tratarse con antihistamínicos, ya que es que precisamente las bacterias que más producen el SIBO, que la E. coli, la Klebsiella, Enterococcus, son también productoras de histamina, entonces puede haber una histaminosis secundaria
al SIBO. Y puede que por eso esté tomando este antihistamínico, pero es que también interacciona con otros, como por ejemplo la eritromicina, que ahora más adelante os contaré que es uno de los procinéticos más indicados para evitar la recidiva del SIBO. Pues bien, si estás tratándote con berberina, no deberías tratarte a la vez con la eritromicina. Eso sí, puedes empezarla al día siguiente que acabes con la berberina. Pero bueno, aparte de esto, no voy a hablar nada más de la herbácea. Bueno, sí, del orégano. ¿Por qué me gusta tanto el orégano? Eh, Porque, por ejemplo, para el SIBO o olivo que he hablado de sulfuro, es el más apropiado, aparte de la artemisa. Pero la artemisa puede aumentar el riesgo de convulsiones en ciertas personas o disminuir la potencia de los anticonvulsivantes que esté tomando. Y bueno, y el aceite de orégano tiene el problema de que como es un inhibidor de la recaptación selectiva de serotonina, dopamina y noradrenalina, pues obviamente está contraindicado en alguien que esté tomando ciertos antidepresivos. Pero es que además tiene una actividad muy similar a los IMAO, así que nada, simplemente cuidado con tomar los herbáceos, antibióticos herbáceos por vuestra cuenta. Y, y esto también, a mucha gente que no le gusta tomar antibióticos farmacológicos porque a lo mejor piensa que precisamente el SIBO le viene de una disbiosis por haber tomado demasiados antibióticos, posiblemente es verdad, pero hay personas muy sensibles que no van a tolerar los herbáceos, porque además es que el die-off que produce es muy fuerte. Por eso de que no solo trata a las bacterias, también a los hongos, a la levadura, y la levadura sí que suelta un montón de toxinas y produce un síndrome de GSN brutal. Y aparte que es que inhibe, por ejemplo, la berberina también inhibe algunos citocromos P450. Es decir, que hay que tener cuidado también, que por ser naturales no quiere decir que estén exentos de riesgo o en algunas personas puede ser casi de veneno. No les tengáis miedo, en general son muy antiinflamatorios. Y la berberina, que por este ejemplo, es buenísimo para bajar el colesterol y, bueno, tiene muchos otros beneficios. Pero que hay que valorarlo todo y a veces pues no nos queda más remedio que acudir a los antibióticos farmacológicos. A ver, aquí hoy no me da tiempo más de hablar del herbáceo, ni tampoco el tratamiento nutricional, voy a hablar un poquito de la dieta elemental, pero con lo que más ganas me voy a quedar de hablaros es de los nuevos tratamientos que están a punto de salir, ¿vale? Hace un año el doctor Blas López Rueda y yo le hicimos una entrevista presencial al doctor Marc Pimentel, que ya sabéis que es el científico más importante del SIBO porque el que lo descubrió. Gracias a su estudio sabemos que la rifacimina es el antibiótico más acertado para el SIBO. Bueno, pues nos habló de dos nuevos tratamientos, ¿vale? Están ya al final de su punto de desarrollo. Uno es tratar con luz ultravioleta. Ese todavía está en más fase de desarrollo, pero el que está ya que ha entrado en ensayo clínico en humanos es la lovastatina, que es el típico, bueno, suena una estatina, el típico que se da para el colesterol, y se ha visto que va muy bien para la arquea, ¿vale? Especialmente se ha visto que tiene capacidad de reducir la especie de metanobrevibacter, que son las principales arqueas productoras de metano. Por lo que muy pronto tendremos ya este tratamiento tan novedoso para poder tratar el IMO. Bueno, a ver, esta lovastatina no es como, a diferencia de la que se suele tomar para bajar el colesterol, está siendo formulada de una manera que se modifica su liberación de modo que pueda ser degradada y absorbida de manera considerable a nivel de tracto gastrointestinal alto. Y se cree que el mecanismo de acción que le permite actuar sobre la arquea es gracias al efecto que tiene sobre la estatina, bueno, que tiene en general la estatina, de inhibir la HMG, coenzima reductasa,
por lo que de esta manera se previene la formación de mevalonatos, que es uno de los primeros precursores que se necesitan, que van a necesitar los líquidos, los lípidos que tienen las membranas, las arqueas. Vale, esto no está planeado que lo contara, pero es que si no cuento lo de la albastatina reviento porque es que me parece súper interesante. Y ahora ya sé que voy a pasar a hablar del tratamiento farmacológico, pero antes me gustaría comentar brevemente cómo se clasifica el SIBO según sea la elevación del hidrógeno respecto a nivel basal, o si hay una bajada después del nivel basal, esa sería la que tomaríamos de referencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que los resultados nos van a indicar los diferentes periodos de tiempo e incluso de la intensidad del tratamiento que vamos a necesitar para poder erradicar efectivamente el SIBO. Tenéis que tener en cuenta que la severidad de los síntomas no siempre está correlacionada con la cantidad de gas. Hay otros factores que intervienen, como la sensibilidad visceral o el control de movimientos intestinales que se tengan. Por eso, aquí la importancia de distinguir entre tener distensión abdominal o tener hinchazón abdominal. Ya que es que hay personas que son muy sensibles a la distensión y por tanto con la mínima distensión, incluso aunque no tuviera SIBO, ¿vale? Ni mala absorción a la fructosa, cuando toman alimentos ricos en fructosa o sorbitol, como estos azúcares tienen tanto poder osmótico, atraen mucha agua al intestino, eso provoca una distensión. Y esta distensión ya la va a producir a estos pacientes que tienen tanta hipersensibilidad visceral. Este caso ya sería más de síndrome de intestino irritable. Si le hemos descartado un SIBO y esto le produce este síntoma, eso junto a una falta de control del movimiento intestinal ya sí que podría ser considerado como síndrome de intestino irritable, por supuesto si se ha descartado primero el SIBO y otras causas. Vale. El promedio de partes por millón que suele conseguirse... sí, espera un momentito. Bueno. El promedio de partes por millón que suele conseguirse tanto en antibióticos farmacológicos como con los herbáceos es de 30 partes por millón, aunque los antibióticos herbáceos necesitan tomarse durante el doble de tiempo, normalmente un mes, pero también esto va a depender de las combinaciones que se hagan. A pesar de que este es el promedio, yo he llegado a ver reducciones del doble de gases de estos que se están estimando. Pero es verdad que esto no es lo habitual. La dieta alimental, mira, estoy segura de que va a sorprender porque es que se ha demostrado que tiene la capacidad de conseguir disminuir los gases hasta en 70 partes por millón. Eso sí, es muy cara, la adherencia es muy dura porque es que son 14 días tomando única y exclusivamente esta fórmula elemental. Pero en casos en los que haya mucha elevación de gas, pues mira, es otra alternativa terapéutica que tenemos. Y aquí voy a hacer también un inciso. Si os vais a tratar con la dieta elemental, cuando os tenéis que repetir el test del aliento es justo al día siguiente, al día 15, ¿vale? Porque si no, en el momento que se termina la dieta alimental, justo al día siguiente, vamos, ya empieza otra vez a proliferar la bacteria y como lo hacen de manera exponencial, es que en 2 semanas, en un mes, bueno, ya lo tenemos igual que lo teníamos antes. Entonces, por eso antes de pensar en el tratamiento, tenemos que pensar en qué vamos a utilizar de tratamiento, de mantenimiento, en caso de que no hayamos encontrado la causa subyacente que nos está produciendo el SIBO. De hecho, el tratamiento de mantenimiento, aunque me voy a centrar a hablaros en los procinéticos, realmente depende, el tratamiento debe ser lo que es la causa, que muchas veces es la falta de motilidad. Por eso, al final, acabamos dando procinéticos.
Vale, paso de diapositiva. Vale, una razón por la que es fundamental realizar el test de aliento y no tratar directamente con la rifaximirina o con otro antibiótico a un paciente al que se le tiene sospecha de SIBO, es que si su sobrecrecimiento microbiano es de arquea metanogénica o de sulfuro de hidrógeno, estos microorganismos son mucho más difíciles de tratar y necesitan tratamientos más intensos y específicos. Además, si el tratamiento que se utiliza de manera empírica para ver si mejora, si al final este tratamiento no acaba funcionando, esto puede hacer pensar a su médico que puede que haga que descarte que lo que le estaba pasando es el SIBO y la razón por la que puede que no haya funcionado puede que fuera no porque, no, porque tenía quizás tanto gas que el tratamiento ha sido insuficiente o simplemente ha sido un tratamiento inadecuado para el tipo de gas que tiene. ¿Qué es lo que debería hacer aquí el médico? Si ha dicho, bueno, voy a tratar, tengo tanta sospecha de SIBO que venga, pongo el tratamiento. Si después del tratamiento sigue con síntomas, antes de descartarlo, por lo menos si no ha hecho antes el test del aliento, hazlo ahora. A ver si es que si sigue teniendo síntomas es porque el tratamiento ha sido insuficiente. Además que los síntomas no van a reducirse hasta que el gas haya disminuido lo suficiente o se haya erradicado el SIBO. Esto nos podría poner la pista de que si comenzamos con un tratamiento más corto, si al final de ese tratamiento sigue con muchos síntomas, entonces podríamos plantearnos alargarlo un poco. Es decir, yo a veces cuando pongo tratamiento con herbáceas le digo a mi paciente, venga, vamos, es pequeño, vamos a intentarlo solo con 2 semanas y si a las 2 semanas sigues con muchos síntomas, pues alárgalo una semana más. ¿Qué es lo que pasa con los herbáceos? Que hay mucho die-off y yo les tengo que explicar muy bien que sepa diferenciar entre los síntomas de die-off o los síntomas que ya tenía por el SIBO o porque simplemente está teniendo una reacción a esa sustancia. Bueno, además, si es que el sobrecrecimiento microbiano es de arquea o de bacterias reductoras de sulfuro, podemos advertirle al paciente de que su tratamiento va a ser más duradero y que pueden surgir algunas complicaciones. Y esto le va a reducir la ansiedad al paciente y va a hacer que no se desanime cuando vea resultados que no se espera, como por ejemplo el síndrome de las bacterias cabreadas. Bueno, esto es una traducción literal que he hecho del inglés. Y es que si se trata tan solo con rifaximirina, ¿vale? Que realmente sería lo más adecuado si a pesar de que haya metano hay predominio de diarrea. Pero posiblemente cuando se repita el test verá que aunque el metano le haya podido bajar, puede que el hidrógeno le haya subido, lo cual es lógico. Si para formar un mol de metano estamos retirando las bacterias, la arquea, están retirando 4 moléculas de 4 moles de hidrógeno, pues en el momento que baja la arquea, en el momento que baja el metano, puede subir mucho más el hidrógeno, a pesar de que se esté produciendo menos hidrógeno que antes. Y bueno, y en el caso de sulfuro de hidrógeno, incluso más, porque es que hace falta 5 moles de hidrógeno para formar 1 de sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues vamos a tener en cuenta que por cada 20 o 30 partes por millón de hidrógeno que queramos bajar, vamos a necesitar unos 14 días de rifaximirina. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que el paciente tiene una elevación máxima de hidrógeno antes de los 120 minutos de unas 70 partes por millón. Pues bien, si dividimos 70 entre 30, que es el promedio que conseguimos bajar por tanda de tratamiento con rifaximirina, a 14 días, aquí ya podemos predecir que vamos a necesitar 2 tandas y media
de tratamiento con antibióticos, ¿vale? Pero, ¿y si aquí nos planteamos tratarlo con una dieta elemental? ¿Cómo haríamos el cálculo? Pues dividiríamos ese 70 entre 70, que es el promedio que se suele conseguir reducir los gases con la dieta elemental. Es decir, que con una única tanda podremos conseguirlo. Pero bueno, la dieta elemental es verdad que no es ideal en el sentido que es muy cara, la adherencia es muy complicada. Normalmente al final se recurre al tratamiento con antibióticos farmacológicos. Pero eso sí, ya sabéis, la expectativa, aquí la expectativa es muy importante, porque si no, si el paciente espera que con una tanda de antibióticos lo va a erradicar, pues se va a decepcionar cuando vea que no, y se va a desanimar, ¿vale? Por eso la importancia de hacer estos cálculos. Lo normal es esperar al menos 2 semanas antes de repetir el test de aliento para ver resultados del tratamiento. Pero también también va a ser necesario esperar este tiempo para poder evaluar los síntomas. Por eso de que puede haber un die-off y puede durar de una hasta, bueno, con los antifúngicos, hasta 2 semanas después. También sería recomendable esperar este tiempo como mínimo para volver a tratar con antibióticos, para reducir de este modo el riesgo de resistencia antimicrobiana, pero también para reducir el riesgo de que se produzca un sobrecrecimiento fúngico. Aunque lo normal es que los médicos suelen preferir esperar un mes para repetir el test de aliento y también para repetir el tratamiento. Yo veo muy bien eso, esperar un mes en vez de 2 semanas para repetir el tratamiento, pero hay un problema. Si esperamos a más de 2 semanas para repetir el test del aliento, nos arriesgamos a que haya una recidiva y entonces ya no podremos saber si sigue habiendo muchos gases porque no ha funcionado el tratamiento o porque los microorganismos han vuelto a proliferar. Es fundamental utilizar procinéticos hasta que se repita el test para no darle la oportunidad a estos microorganismos de que vuelvan a proliferar en el intestino delgado. Es decir, si nos vamos a hacer el test al mes desde el aliento, pues desde el día siguiente que deja de tomar el tratamiento con antibióticos, empieza a tomar los procinéticos. Si, por ejemplo, toma Resolor y ya, si acaso, lo deja una semana de tomarlo antes de repetir el test de aliento. También ahí tenemos una alternativa, que es dar, en lugar de dar procinéticos, también podemos considerar dar dosis mínimas de antibióticos herbáceos para mantener ese descenso de microorganismos. Bueno, pues aquí tenéis los 3 antibióticos farmacológicos principales que se utilizan para tratar el SIBO, que son la rifazimina, la neomicina y el metronidazol. El más importante de todos está claro que es la rifazimina, ¿vale? Ya que se utiliza tanto para el hidrógeno como para el metano. Aquí en España se comercializa como Espiracin y vienen comprimidos de 200 miligramos. La rifazimina, quiero que quede claro que no es el típico antibiótico, más que por vosotros, por los pacientes, se lo tenéis que comunicar, ¿vale? Ya luego os hablaré de las ventajas, pero tenéis que explicarle que incluso tiene propiedades eubióticas porque incluso mejora la microbiota intestinal, ¿vale? Y no tiene el efecto secundario que tienen los otros antibióticos. Entonces, te lo digo porque es que, a ver, ¿por qué acuden a mí muchos que quieren un tratamiento con antibióticos herbáceos? Porque le tienen mucho miedo a los tratamientos farmacológicos. Y aún así, yo les digo que vayan a su médico, que consulten con su médico si consideran tratarse con rifazimina, porque es que realmente es muy efectiva, no tiene estos efectos secundarios. Ahora veréis que es antiinflamatoria, es decir, que yo, para mí, aunque esté catalogada como un antibiótico, no la veo como un antibiótico típico
y creo que es bueno que se lo comuniquéis a vuestros pacientes para que no le tengan tanto miedo. Vale, además tiene otra ventaja y es que actúa principalmente en el intestino delgado, ya que necesita de los ácidos biliares para poder realizar bien su acción antibiótica. Y esto hace que sea aún más ideal para el sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado, porque es donde queremos que actúe. Y además, como un antibiótico de amplio espectro, esto le hace que sea aún más idóneo. Si hay alguien que se sospeche que tiene pocos ácidos biliares, ¿cómo podríamos reforzar el tratamiento? Bueno, a ver, esto no lo he visto en ningún estudio científico. Pero si funciona mejor con las sales biliares, pues se le puede dar un suplemento de Billy de buey. Billy de buey, aquí en España yo no la encuentro con ese nombre, la encuentro con el nombre en inglés Oxbile. O si se le puede acompañar de colegogos. Pero hay que tener, hay alguna sustancia amarga, ¿vale? Que también funcionan para esto. Pero a mí ya me da miedo, ¿vale? Porque estoy viendo muchos test de microbiota en las que veo aumentadas bacterias que son tolerantes a la bilis, que acaban produciendo un SIBO de sulfuro, ¿vale? Como los alistipes, de sulfovibrio, bueno, por eso ya no, aunque un tratamiento típico también para el SIBO, ya que la bilis mata la bacteria y para ayudar con la digestión es suplementarse con Billy de buey, yo ya no lo hago ni me lo planteo, porque veo que al final sí acabamos erradicando el SIBO y el IMU, pero el paciente, y además le sumamos la dieta demasiado restrictiva en carbohidratos fermentables, y al final el paciente acaba desarrollando un LIBO o un SIBO de sulfuro. De hecho, Pimentel también consideraba que si en los test de aliento actuales se valorara también el gas de sulfuro e hidrógeno, aumentaría hasta en un 25% las confirmaciones de casos de SIBO o LIBO. En Estados Unidos ya sí que está el test, ¿vale? Por eso lo saben, ¿vale? Él lo ha diseñado, el TriSmart, pero ahora mismo únicamente está en Estados Unidos y bueno, Isomed también está en ello, pero hasta que no lo tengamos, pues no, aparte de las curvas planas, que son muy difíciles, pues podemos sospecharlo con la clínica y con test de microbiota que incluya todas las bacterias. Esto no vale cualquier test de microbiota, tiene que ser metanogénico para que incluya todas las bacterias reductoras de sulfuro. Y eso sí, eso es diagnóstico de LIBO, no de SIBO, porque no sabemos si también está a nivel de intestino delgado. Pero bueno, como sabemos que el LIBO y sulfuro se relaciona, se asocia a estreñimiento, mientras que el SIBO de sulfuro a diarrea, pues bueno, aunque solo las podamos ver que están sobrecrecidas a nivel de intestino grueso, si lo que hay principalmente es diarrea, pues ya nos podemos imaginar que lo que se trata es un SIBO. Da igual, de todas maneras el tratamiento es el mismo. Vale, siguiendo con la ventaja. Ay, espérate. Vale, es que no me pasa. No sé por qué no me está pasando. Vale, un momentito que no sé por qué no me está pasando la diapositiva. Vale, a ver. Espera que se me ha quedado esto atascado. Maika, nos quedan como 7 minutos, ¿vale? Algo así, más o menos. Bueno, vale, pues ya está, venga, pues venga, al grano. El equipo de Scarpellini observó cómo 600 miligramos al día de rifaximirina mostró una eficacia significativamente mayor para el tratamiento del SIBO con respecto a una dosis diaria de 1.200 miligramos. Esto lo estoy especificando porque las dosis que se dan aquí en España normalmente son de 1.200 miligramos de rifaximirina al día. Por eso quiero que conozcáis también las dosis que se dan en Estados Unidos y basándose en qué estudios.
Y además en este estudio también se vio que tanto la adherencia al tratamiento como los efectos secundarios fueron muy similares. Y en el estudio dirigido por el doctor Pimentel, los pacientes recibieron 550 miligramos 3 veces al día durante 2 semanas, seguidos por un tratamiento después de 10 semanas, y se concluyó que estas eran las mejores pautas para tratar el SIBO. Joly estudió dar dosis mayores en caso de tener que repetir el tratamiento por falta de efectividad de dosis menores en la primera tanda, y concluyó que recomendaba dar dosis de 2.400 miligramos al día, dividido en 4 tomas durante 10 días. Pero claro, a mí también me preocupa la seguridad de dar dosis tan elevadas, a pesar de que ya se ha utilizado para otras condiciones a dosis muy altas y además durante tiempos muy prolongados. He revisado los estudios que hay más relevantes sobre la seguridad de tomar estas dosis tan elevadas. En el caso específico de tener síntomas de síndrome de intestino irritable sin estreñimiento. Y en la referencia número 2 he enlazado un estudio donde se llegó a dar 1.100 miligramos al día, 1.100 miligramos 2 veces al día durante 14 días, es decir, 2.200 miligramos al día. Y no se observó ningún efecto secundario como un sobrecrecimiento de Clostridium difficile. Esa es una dosis 200 miligramos menor que la que propone Joly, pero a cambio en ese estudio se tomó durante 4 días más que la duración propuesta. Y en los primeros estudios que se proponían para tratar el SIBO con rifaximirna decían de tomarse solo durante 10 días, pero actualmente lo que se está haciendo en la mayoría de los casos es tratar durante 14 días, ya que se está observando que 10 días no suele ser suficiente para poder erradicar el SIBO, a no ser que sea muy, muy leve. Y gracias al trabajo del equipo de FUNARE, sabemos que si cuando tratamos el SIBO con rifaximirna, si la acompañamos de goma guar parcialmente hidrolizada, la tasa de erradicación puede llegar a aumentarse hasta en un 26%, aunque va a causar muchas más molestias el tratamiento, ya que obviamente va a producir muchas más flatulencias porque va a haber mucha más fermentación. Si tengo que ir rápido, si no me paso esta parte creo que es muy interesante, de la ventaja de la rifaximirna, pero si no, pues me la paso, como veáis. Quedan 10 minutos para las 7, que es la hora en principio que habíamos estimado pues, acabar. Entonces, si lo consideras, cuéntalo, pero bueno, que ya sabes el tiempo cómo lo llevamos. Y todavía falta hacer unas preguntitas. Vale, mientras que está hablando, estoy pasando, no lo voy a comentar, pero por lo menos si luego ven la grabación podrán ver la diapositiva. Pero es que hay una cosa que tengo que comentar, la de la rifaximirna, ¿vale? Ya he dicho que, bueno, que es incluso bueno para la microbiota, ¿vale? Porque como, mira, José María ha dicho una cosa que me ha encantado. No solo tenemos que centrarnos en matar el exceso de bacterias o matar a bacterias malas. También no podemos olvidarnos de que tenemos que respetar las bacterias buenas y tenemos que intentar que proliferen, porque si no, sí, erradicamos SIBO, pero acabamos produciendo una desbiosis. Nada, simplemente, por lo menos quiero comentar el efecto antiinflamatorio que tiene la rifaximirna, ya que atenúa la señalización del factor nuclear capa B, lo que da lugar a una disminución de la expresión de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 10, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, y esto explicaría por qué se tolera también la rifaximirna, ya que cuando mueren los microorganismos liberan toxinas que pueden producir un die-off o una reacción de Herxheimer, ya que cuando pasan a la sangre, sobre todo los LPS, los lipopolisacáridos, cuando pasan a la sangre provoca una liberación por nuestra parte de citoquinas inflamatorias. Pero como a la vez la rifaximirna la está inhibiendo gracias a su acción sobre el GMPXR, que el que mide la inflamación, pues bien, esto va a disminuir la sintomatología que se manifiesta
a diferencia si fuera otro antibiótico el que se está tomando. Y bueno, voy a adelantar. Bueno, y otra cosa es, bueno, no me paro, no me da tiempo. Nada, decir que también disminuye la desconjugación de las sales biliares y por tanto se van a formar menos ácidos biliares secundarios que ya no tienen tan buena actividad emulsionante como los primarios y de esta manera estamos reduciendo también el riesgo de estatorrea. Bueno, paso esto porque si no, no me da tiempo, que habla un poco también de los otros antibióticos. A ver, neomicina. Os voy a comentar ahora algunos aspectos que tenéis que considerar a la hora de elegir entre la neomicina o el metronidazol en los casos en que la neomicina sola no sea suficiente para tratar el tipo de sobrecrecimiento microbiano que tiene el paciente. ¿Vale? La neomicina tiene la gran ventaja de que como apenas absorbe, va a tener menos efectos secundarios a nivel sistémico. Y la misma razón de que no se absorbe, por la que no se absorbe, va a llegar al colon donde también va a actuar. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque si se trata de un libo, es decir, que hay demasiada bacteria en el intestino grueso, más de lo que se supone que debe haber, y que están produciendo una excesiva fermentación y gases a ese nivel, entonces quizás prefiráis elegir neomicina antes que el metronidazol, que como sí que es sistémico, creo que solo llega al colon en aproximadamente en un 5%, ¿vale? A pesar de que llega, porque también produce el metronidazol de biopsia a nivel de colon. Bueno, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este antibiótico, a diferencia de la rifaximina, sí que es disbiótico también y por tanto también va a matar bacterias beneficiosas a nivel del colon. Una preocupación que hay respecto a la neomicina, sé que no tengo tiempo, pero es que hay mucha gente que le tiene miedo a la neomicina cuando lee el prospecto ve que tiene riesgo de ototoxicidad, ¿vale? Ya que se cree que puede causar un daño coclear. Pero es que quiero que sepáis que esto solo ocurre cuando se administra por vía intravenosa, ¿vale? El doctor Mas Pimentel ya ha realizado al menos un ensayo clínico que yo conozca en la que se evaluó si los pacientes tenían pérdida de audición después de tratarse con neomicina y se concluyó que no le afectaba en absoluto. Por eso está aprobado por la FDA para su toma oral y se considera que su ingestión oral es segura. Pero, a ver, si alguien ya tiene problemas de oído, pues puede que por precaución no queréis arriesgaros a prescribir este antibiótico. De hecho, yo no me arriesgaría, claro. Otra cosa que se podría hacer es prescribirla solo durante 10 días, porque, claro, cuando más tiempo se tome un fármaco, pues mayor riesgo habrá de sufrir sus efectos secundarios. Aunque bueno, se supone que la neomicina es totalmente segura tomarla de manera oral durante 2 semanas. Además, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que está desaconsejado en caso de tener una enfermedad inflamatoria intestinal como un Crohn o colitis ulcerosa o si hay una obstrucción intestinal, y también habría que tener precaución en caso de una enfermedad renal o tener miastenia gravis o enfermedad de Parkinson, que además esto también son causas de, esto último es una causa de SIBO. Se debe evitar si es posible durante el embarazo, ¿vale? Está en la categoría D de la FDA en el embarazo. Esto quiere decir que se ha confirmado que puede causar un daño en el feto, ¿vale? La rifaximina, por ejemplo, está en la categoría C y eso a ver, la categoría C es un grado menor de riesgo, pero sigue siendo muy arriesgado. Y curiosamente, el metronidazol, que sí que es un antibiótico sistémico, está evaluado como categoría B, que es cuando en los estudios no se ha observado que se produzca un daño en fetos de animales, pero aún así no es totalmente seguro porque no se ha evaluado su efecto en estudios en mujeres embarazadas, tan solo sobre animales. Por eso mismo sería recomendable avisar a mujeres fértiles que tomen medidas anticonceptivas durante el tratamiento con la rifaximina y la neomicina. Sin embargo, para la lactancia sí que se considera segura la neomicina y la rifaximina, porque la cantidad que pasa a la leche es clínicamente insignificante, especialmente la de la neomicina.
¿vale? La rifaximina pasa un poquito más, pero aún así se considera seguro. Con el metronidazol, aunque se considera seguro en la lactancia, ya no lo es tanto, ¿vale? A mí me da más cosas. Y además pasa una cosa, es que el metronidazol puede dar sabor como amargo a la leche o incluso sabor a metálico. Y entonces puede que el bebé rechace la leche simplemente por esta razón. No quiere decir que le vaya a causar un daño al feto, pero bueno, que le va a cambiar el sabor a la leche. Y mira, esto ay, me pasa sin querer. Una cosa muy, muy importante de la neomicina es que tiene un alto índice de resistencia microbiana. Por eso deberíamos acompañarlo siempre de rifaximina, ya que se ha observado que disminuye el riesgo de que los microorganismos desarrollen su resistencia. Es decir, la rifaximina no solo de por sí no suele producir resistencia, sino actúa sobre los plásmidos, que son los que por transferencia horizontal confieren esta resistencia microbiana a otros. Pues bien, la rifaximina, que no prescribáis solo neomicina, acompañarla siempre de neomicina, acompañarla siempre de rifaximina simplemente para disminuir el riesgo de esta resistencia. Vale, por cierto, la diapositiva, la imagen que veis, la diapositiva es la nueva imagen que va a representar la resistencia. Es que, ahí no estoy. Sí, vale. Esta imagen es la que va a representar a la resistencia a los antibióticos. Acaba de publicarse hace tan solo un mes. Y vale, respecto al metronidazol, que tengáis en cuenta que sí que ha absorbido sistémicamente, por lo que va a producir los típicos efectos secundarios que producen estos antibióticos. Está indicado para el SIBO porque es muy efectivo para el sobrecrecimiento de microorganismos anaerobios, sobre todo para los bacteroides, los clostridios, que además suelo verlos muy aumentados en estos pacientes. Aunque los más que, eso sí, las bacterias más comunes que suelen proliferar en el intestino delgado y que son las principales responsables del SIBO son la E. coli, la Klebsiella, sobre todo la Nomenae, el Proteus, especialmente el Mirabilis, incluso la Aeromonas. Y además es que estas bacterias producen mucho hidrógeno. Pues bien, el metronidazol también está indicado para el SIBO con predominio de estreñimiento, ya que también es efectivo para la arquea. Y además es que el metronidazol se ha visto que es muy efectivo para la especie de Metanobreviaceae. Perdona, quiero ahorrar tanto para que me dé tiempo a decir tantas cosas que yo ni vocalizo. Bueno, la Metanobreviaceae y también la Emice, que es la principal que hay. Bueno, nada, ya lo he comentado antes, pero para los pacientes con Crohn, el metronidazol estaría más indicado, ya que hay muchos pacientes con Crohn que también tienen SIBO. Nada, que lo tengan en cuenta que es mejor el metronidazol o incluso el ciprofloxacino, parecen ser los más efectivos para este caso. Bueno, en personas que tienen más riesgo de que se produzca un sobrecrecimiento fúngico, como una candidiasis, al tomar cualquiera de estos dos últimos fármacos que estoy hablando, deberíamos considerar recomendarles que acompañe el tratamiento con un probiótico. Y el que yo considero que sería el ideal, en la mayoría de los casos, es el Saccharomyces boulardii. En pacientes que ya han tenido previamente problemas de sobrecrecimiento fúngico, también debemos considerar dar un antifúngico como la nistatina, aunque también tener en cuenta que hay muchos antifúngicos herbáceos que se podría utilizar para complementar el tratamiento. O incluso si además de SIBO o IMO hay SIFO, entonces yo consideraría tratar con antibióticos herbáceos que también tengan propiedades antifúngicas en lugar de dar solo antibióticos farmacológicos. O bueno, se da primero el antifúngico, o bueno, o vosotros como médicos, como consideréis. Vale, es que quería decir muchas más cosas de estas.